Vamos a iniciar, mis amores, trabajando un granis, un lindo y hermoso granis. Es muy sencillo, es muy fácil de realizar. Entonces voy a realizar un anillo mágico. Dentro del anillo mágico levanto 2 cadenas que me contaría como un punto alto. Entonces, lazada, entro, saco, lazada, entro y saco. Cierro todo junto excepto el último punto y ahora cierro los 2 puntos y un punto puff. ¿Listo? Una cadena de separación y voy a repetir lo mismo esta vez con 3 porque recuerden que acá la cadena nos cuenta como 1. Entonces 1, 2, 3, cierro todo junto excepto el último y luego cierro esos 2 que me quedan. Cadena de separación y vuelvo a repetir lo mismo. 1, 2 y 3. Cierro todo excepto el último. Cierro los 2, cadena de separación y repito. 1, 2 y 3. Y así lo voy a repetir hasta tener 8 puntos puff. Cadena. 1, 2, 3. Cierro todo junto. Paso por los 2 y cadena de separación. Y me deben ir quedando así. En total voy a hacer 8 puntos puff. ¿Listo? Ya tengo las 8. Voy a cerrar aquí en la tercera cadenita con un punto deslizado. Ahí está. ¿Bien? Ahora me voy a deslizar hasta este espacio de aquí de la cadenita. Y levanto 3 cadenas, lazada, entro, saco. Lazada, entro, saco. Y paso por todas excepto la última. Cierro las 2, 1, 2 cadenas y en el mismo espacio voy a repetir el mismo punto puff. 1, 2 y 3. Cierro todo y cierro las 2 últimas. Una cadena de separación, 2 cadenas de separación y en este espacio que sigue voy a hacer 3 puntos altos en el mismo espacio. Aquí es una cadena de separación. Entonces sería un punto alto, 2 puntos altos en el mismo espacio y un tercer punto alto en el mismo espacio. En el siguiente espacio de la cadenita vuelvo a repetir 2 puntos puff. 1, 2, 3 lazadas, saco, cierro los últimos 2, 2 cadenas y repito en el mismo espacio el siguiente punto puff. 1, 2, 3 lazadas, cierro y una cadena. En el que sigue 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. Cadena de separación y vuelvo a repetir en el que sigue los 2 puntos puff. Entonces 1, 2 y 3. Recuerden que los puntos puff los estoy haciendo de 3 a cada. 2 cadenas y repito 1, 2 y 3. Cierro, paso por los 2 últimos, una cadena y en este espacio 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Así voy a repetir hasta terminar toda la vuelta. 2 puntos puff en el mismo espacio, 2 cadenas de separación, una cadena de separación y 3 puntos altos en el siguiente espacio. Voy a cerrar la vuelta aquí en el centro del punto puff que hice al inicio y me ha de quedar así. ¿Bien? Ahora voy a cambiar el color. Voy a seguir tejiendo ahora con este tono más claro, que es con el que he venido trabajando. Voy a entrar aquí y voy a pasar la hebra azul. Ahí, levanto 1, 2, 3 cadenas y voy a volver a repetir el punto puff.
2 cadenas y repito en el mismo espacio el punto puff. 2 y 3. Entonces, donde venía realizando los 2 puntos puff, voy a seguir realizando ese punto puff. ¿Listo? Aquí, en el centro donde realicé estos 3 puntos, ahora debo hacer 7 puntos. ¿Cómo los voy a hacer? De la siguiente manera. Aquí está el primer punto. Recuerden que aquí hay una cadena. Ahí en esa cadena voy a realizar 2 puntos altos. 2 puntos altos. Sobre estos 3 voy a realizar un punto alto en cada uno. Tomo el primero, un punto alto y van 3, un punto alto, van 4, un punto alto y serían 5. Y en el espacio de la cadenita, 2 puntos altos para 7. 7 puntos altos. Una cadena de separación donde están los 2 puntos puff. Vuelvo a repetir los 2 puntos. 3. 2 cadenas de separación y repito el punto puff. 1, 2 y 3. Una cadena de separación donde está el espacio de la cadena, 2 puntos altos. 1 y 2. Sobre los 3 puntos altos, un punto alto en cada uno. 1 para 3, 2 para 4, el tercero para 5 y en el espacio de la cadena repito 2 puntos altos para 7. Una cadena de separación y repito el punto puff. De 3 sacadas. ¿Listo? 2 cadenas y repito una sacada, 2, 3, cierro, cadena de separación, repito 7 puntos altos y así hasta terminar toda la vuelta. Voy a cerrar la vuelta, una cadena de separación y aquí en el centro del punto puff cierro con punto deslizado. Ahora vuelvo y cambio mi hebra. Aquí entro aquí al espacio y saco la hebra del siguiente color. ¿Bien? Ahora vamos a hacer lo mismo, 3 cadenas y en el mismo espacio los 2 puntos puff. Entonces tengo 1, 2 cadenas y repito en el mismo espacio un punto puff. 2, 3 sacadas. Cierro todo junto y cierro las 2. Ahora, en este espacio de aquí donde dejamos los 7 puntos, ya no van a ser 7, ahora van a ser 11. En cada vuelta vamos a ir aumentando 2 puntos altos. Es lo único que va a cambiar. Entonces, donde dejé el espacio, una cadena de separación, donde está la cadenita de espacio, son 2 puntos altos. 1 y 2. Sobre los 7 puntos altos voy a realizar un punto alto en cada uno. Entonces van 2, aquí está el tercero, aquí hay 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y en la cadenita de espacio van 2 puntos altos para 11. Una cadenita de separación y donde está el punto puff, vuelvo a repetir mi punto puff. De 3 sacadas. 2 cadenas y repito en el mismo espacio el siguiente punto puff. 3 sacadas, cierro todo, paso por las 2 últimas, cadena de separación. Y esto es lo que vamos a repetir de este lado y de este lado. ¿Ven? Entre puntos puff y puntos puff, en esta vuelta son 11 puntos altos. Bueno, cierro mi vuelta nuevamente, chicas, aquí en el centro del punto puff anterior. Y voy a volver a cambiar mi hebra. Entro y saco. 3 cadenas.
y vuelvo a repetir aquí mi punto puff. Ya esta, chica, es la última vuelta que voy a dar, porque mi granny va a quedar aproximadamente de 11 centímetros. Es lo que necesito. Los granny van a medir 11 centímetros. Ahora al final lo vamos a medir para que se fijen de qué grande quedan y de qué grande lo vamos a necesitar. ¿Listo? 2 cadenas de separación en el mismo espacio. Vuelvo a repetir lo mismo de todas las vueltas. Nuestros 2 puntos puff separados con 2 cadenas. Entonces, ya aquí no voy a dejar cadena de separación porque va a ser mi última vuelta. Lazada, donde tengo el espacio anterior, son 2 puntos altos. Y en esta vuelta nos deben quedar no 11, sino 15 puntos altos. ¿Listo? Recuerden que estamos aumentando de 4 puntos altos. Entonces, en el primer punto alto de los 11 voy a hacer un punto alto. Y 2 que hice en el espacio, entonces ya van 3 puntos altos. El siguiente para 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y en el espacio 2 para 15. Recuerde que la última vuelta no dejamos cadena de separación aquí, sino que pasamos enseguida a realizar nuestro punto puff. Aquí sí, entre punto puff, 2 cadenas. Y repito el punto puff. 1, 2, 3 y cierro. Y paso enseguida al espacio a hacer mis 2 puntos altos. Y así voy a seguir la secuencia, sin dejar cadena de separación después del punto puff. ¿Listo? Y son 15 puntos altos. Cerramos nuestra vuelta, chicas. Recuerda que aquí no dejamos cadena de separación en el centro del puff anterior. ¿Listo? Y aquí voy a cortar mi hebra